Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Vengan todos bienvenidos. Veo algunos rostros nuevos. Bienvenidos los hermanos que vienen de fuera también. Qué bueno que pudieron estar aquí en esta mañana. El día de hoy tenemos la tercera enseñanza del ciclo que venimos hablando del cristiano frente a la crisis económica. En semanas anteriores hemos estado hablando de principios prácticos de la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña que los creyentes y no creyentes deberíamos de hacer cuando hay problemas económicos. Por cierto, si alguno no pudo estar o quiere ver las enseñanzas de nuevo, tengo entendido que en esta semana ya están publicadas ambas enseñanzas en nuestra página de YouTube, por si alguno no pudo verlas o estar presente. El día de hoy vamos a hablar de la intervención sobrenatural de Dios en la economía y en la vida de los que se acercan a Él. Quiero abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 29 y 30. Antes de leerlo, quiero decirle que cuando tenemos momentos económicos complicados, cuando escasea el dinero, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos problemas económicos, es normal que venga una sobrepreocupación o una preocupación fuerte que genere un descontrol en cada uno de nosotros. La Biblia habla de eso, y la Biblia habla de cómo Dios interviene en esos momentos de crisis. Lucas 12, 29 nos dice: vosotros pues que no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Este es el principio y lo vamos a tocar al inicio y al final. Voy a hablarle varias cosas, pero quiero repetir el pasaje, dejarlo en nuestra mente antes de hacer una oración. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Le parece si hacemos una oración? Padre, gracias por esta mañana, gracias por estos momentos de alabanza, gracias por cada hermano y cada amigo que está hoy aquí escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que tu Espíritu haga grande tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayudes en verdad a tener confianza en los momentos de dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de explicarles este pasaje que le acabo de leer, es una doctrina, es algo que el Señor enseñó. Vamos a hablar el día de hoy de la providencia divina, de la intervención soberana de Dios, sosteniendo y ayudando a todas sus criaturas, a las buenas y a las malas. La Biblia habla que Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. La Biblia habla que Dios le hace el bien a los que creen en Él y les ayuda en situaciones complicadas. Ahora bien, quiero decirle, antes de hablar de esas bendiciones y ponerle unos ejemplos, un par de ejemplos que traigo en la palabra de Dios, quiero hablarle de que la Biblia también habla de que nosotros, con nuestra fe y nuestra conducta, atraemos hacia nosotros esas bendiciones de Dios. Esto es, la Biblia sí dice que Dios hace salir sobre su sol sobre malos y sobre buenos, pero la Biblia también afirma que a los que creen en Dios y confían en Dios, les va mucho mejor. Hay promesas de Dios para ellos, y por ahí quiero empezar en esta mañana. No van a venir las bendiciones. Quiero decirle cómo no van a venir las bendiciones económicas antes de que empecemos a leer la Biblia. Las bendiciones económicas no van a venir reenviando fotografías de WhatsApp
con una oración ridícula, como las que hay en Facebook y en Internet, y compártesela a 25 personas y vas a ver que te van a venir días de bendición. El Dios de la Biblia no actúa así. Quiero decirlo con toda claridad y lo digo con mucho respeto. El Dios de la Biblia no actúa así. Si tú te compras 5 Biblias, las abres todas en el Salmo 22, en el Salmo 16, en el Salmo que tú quieras, y las dejas abiertas por toda la casa, no por eso va a venir bendición. Porque Dios, el Dios de la Biblia, no actúa así. El Dios de la Biblia bendice a los que confían en Él y a los que obedecen a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un principio básico. En las 2 enseñanzas anteriores estuvimos hablando de los principios que enseña la palabra de Dios respecto de la economía. Dios tiene mandamientos morales y también tiene mandamientos prácticos. Esto es, los mandamientos morales son: no mientas, no robes, no adulteres. ¿Conocemos esos mandamientos? ¿Cuántos dicen amén? Ok, la Biblia también dice, la Biblia también enseña mandamientos prácticos, como cuáles: sal a trabajar, ahorra, paga tus deudas, no te endeudes si no tienes para pagar, cosas que hemos estado hablando, administra con sabiduría, guarda para los tiempos de necesidad, no te quedes sentado cuando no tienes trabajo, sino mira la hormiga, sal y trabaja y busca el pan, ¿verdad? Todas esas cosas no están en la Biblia de adorno, son instrucciones prácticas de la palabra de Dios. Dios tiene mandamientos morales y mandamientos prácticos. Ahora bien, la Biblia habla claramente de que aquellos que le creen y confían en su palabra y la obedecen, tienen bendiciones, aseguradas bendiciones de parte de Dios. Vamos a verlo en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 4. Hoy traigo muchos pasajes de la Biblia, voy a tratar de leerlos rápido. Si usted no lee muy rápido, apúntelos. Algunos los voy a obviar, se los voy a decir, se los voy a platicar y usted los lee en su casa, ¿ok? Bien, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrán todos los pueblos de la tierra verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos
y servirles. Qué precioso, ¿no? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Bien. La Biblia nos enseña que la fe no es una cuestión mística que esté desligada de la práctica. Ya lo habíamos hablado y lo reitero. La fe verdadera no se centra solamente en horas de ayuno. Por supuesto que la fe verdadera lleva ayuno y oración, pero la fe verdadera es práctica y se lleva a la práctica a través, la confianza lleva a la obediencia, no solo moral. Dios no tiene ninguna obligación de bendecirnos si no mentimos. Yo no miento, yo no robo y no adultero. Por eso ya Dios va a derramar mi bendición, su bendición. No, porque ese mismo Dios dijo: sal y trabaja, ahorra, paga, no te endeudes. Todas esas cosas Dios las dijo. La palabra, Dios dice: si tú me crees y me obedeces, tanto en lo moral y en lo práctico, bien, van a venir sobre ti bendiciones familiares, bendiciones al trabajo, bendiciones económicas, provisión, protección. Tendrás dinero para no solo para ti, sino tendrás para prestar y no tendrás la necesidad de endeudarte. En pocas palabras te lo resumo así: tus hijos tendrán bendición y todo lo que hagas tendrá bendición. Eso es lo que nos estaba diciendo Deuteronomio. ¡Qué precioso es! Si queremos la bendición, obedezcamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos a obedecer a Dios. Busquemos sus caminos, busquemos a su Hijo Jesucristo, pidámosle que nos dé la gracia en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a ceñirnos y obedecer a su palabra. Y la palabra dice que Él derramará esa bendición. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, ahora bien, también la Biblia habla de las consecuencias de vivir a tu manera. Todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero quiere seguir viviendo a su manera. Hay un canto muy popular que así se llama precisamente: a mi manera. ¿Por qué? Porque a este mundo le gusta hacer las cosas a su forma. Quiere que Dios le proteja, quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios le ayude, quiere que Dios le dé un trabajo, quiere que Dios proteja a sus hijos, quiere una casa, quiere toda clase de bendiciones materiales, pero no quieren dejar de mentir, no quieren dejar de robar, no quieren dejar de emborracharse, no quieren dejar de endeudarse, no quieren salir a trabajar o quieren trabajar poco, quieren trabajo de jefe, no quieren trabajo de subordinado, ¿verdad? Hay cosas que no se quieren dejar. La Escritura dice claramente que si nosotros vivimos a nuestra forma y no a la forma de Dios, no vamos a tener las bendiciones. Y al contrario, vamos a tener muchas aflicciones. El pasaje que yo le voy a leer a continuación está larguísimo, por lo tanto no se lo voy a leer todo, se lo voy a dejar para que lo lea en su casa. Pero quiero que usted lo vea. Si trae su Biblia, ábralo, y si no lo trae, véalo aquí en la pantalla. Solamente le voy a leer el inicio. Es la continuación de lo que estábamos hablando en su momento, es Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 trae las consecuencias de vivir haciendo tu propia voluntad en todas las áreas de tu vida sin considerar a Dios. O a lo mejor considerando a Dios en algunas, pero no en todas. Deuteronomio 28:15, por favor. Dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aquí es donde viene tu tarea. Al ratito, en tu casa, abre tu Biblia y lees desde el versículo 16 hasta el versículo 68. 52 versículos de maldiciones. Ocupamos 14 para hablar de las bendiciones, que son hermosas. Pero hablando de las maldiciones de no hacer la voluntad de Dios, las situaciones dolorosas se triplican. Y déjame decirte algunas sin leer la Biblia. Esa es tu tarea y la vas a leer en casa, estoy seguro que sí. Pero entre ellas está que vas a trabajar y te vas a frustrar.
que vas a trabajar mucho y que no vas a conseguir. 2, va a haber hambre. 3, va a haber enfermedades. 4, vas a clamar al cielo, vas a hacer oraciones y vas a sentir que no te contesta nadie. A eso le llama la Biblia cielos de bronce. ¿Qué más? Esos pasajes hablan de deudas, de derrotas, de que tu esposa te va a engañar o de que tu marido te va a engañar. Habla de debilidad, habla de una persona que va a tener siempre miedo, va a ser gobernada por el temor, va a estar llena de tristeza, va a trabajar mucho, va a estar cansada, no va a tener nada, se va a volver esclava de muchas situaciones y de muchas pasiones. Y luego, para colmo, dice, ya para acabar, casi ya llegando al versículo 68, dice: por cuando no serviste a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, vas a terminar sirviendo a otros dioses, aunque no quieras. Y amado, de verdad eso se aplica. Hay muchos creyentes de hoy en día, porque esa palabra, ojo, esa palabra no es para la gente que no busca de Dios. Esa palabra es para la gente que busca de Dios. Y la palabra es: tú no serviste a Dios con todo tu corazón, lo serviste ahí a medias. No te entregaste del todo a servir a Dios. Ok, bien, pues vas a servir a otros con todas tus fuerzas, aunque no quieras. Y tú puedes ver gente que está esclavizada al trabajo, esclavizada a situaciones bien complicadas, no tiene dinero, jornadas de sol a sol. Mire, yo conozco diferentes oficios, conozco por mi trabajo y gracias a Dios me he permitido conocer a muchas personas. Y normalmente cuando me subo a un taxi le platico con la persona que maneja el taxi: ¿cómo te va? No, pues bien. Así, ¿desde qué hora empiezas y a qué hora acabas? No, pues empieza jornadas de 16 horas o más. ¿Y cómo andas económicamente? Bien mal. Bien mal. Y así conozco a gente del gobierno y a gente metida en la medicina y a gente metida en todos lados, sirviendo a otros señores sin disfrutar. El pasaje sigue diciendo que habrá calamidades familiares y que te tocará ver el sufrimiento de tus propios hijos. Todo eso dice del versículo 16 al 68. Y está tremendo. Y nada más, ¿por qué? Por vivir a tu manera, por hacer las cosas a tu manera, por tener a Dios queriéndote hacer el bien, enseñándote el camino que debes seguir, y tú queriéndolo hacer a tu forma. Y te digo, subrayo, se aplica. Quiero hablarles sobre todo a aquellos que conocen la palabra de Dios. Ojalá que las palabras de este ciclo nos ayuden a quitar el misticismo. Tú podrás ser una persona moral, que hable derecho, que no mienta, que no engañe a su marido, pero que seas flojo, que no te esfuerces, que no busques el pan, que no ahorres, que llegue un poco de dinero e inmediatamente te lo vayas a gastar. No estás obedeciendo la palabra de Dios. Alguno dirá: hermano, pero es que yo no miento. Sí, no mientes, qué bueno, amén, qué bueno me da, qué gusto me da. Pero hablando de situaciones económicas, la Biblia dice claramente lo que tienes que hacer. Entonces, hay veces, y aquí empiezo a hablar de las crisis en muchos casos, las crisis económicas, ahorita estamos hablando de economía, así que nos vamos a regresar a esa parte. Las crisis económicas en muchísimos casos están ocasionadas por nuestra desobediencia, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por nuestros vicios que no queremos corregir. Por eso son las crisis económicas. Tenías un gran trabajo, pero eras el señor soberbia, que no querías que te trataran un poquito bien o un poquito mal, no querías que a ti nadie te levanta la voz, porque en tu familia a nadie les dice las cosas, entonces no aguantaste al jefe y lo mandaste a volar y automáticamente tiraste las bendiciones económicas de tu familia. Cuando la Biblia te manda claramente que soportes a un jefe difícil de soportar. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la Biblia, que te aguantes tu orgullo y lo soportes. Eso es lo que dice. Perdón que te lo diga así, pero lo digo con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cuántos cristianos han perdido trabajos por orgullosos? Entonces, las calamidades o las crisis económicas vienen por no sujetarse a lo que Dios
nos enseña en muchísimos casos. Si alguno dice, wow, no tengo dinero, no tengo trabajo, le estamos pasando muy mal, lo primero que tendríamos que ver humildemente y reconocer es, ¿toda la culpa la tiene nuestro presidente? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿El nuevo gobierno? ¿Duarte? ¿O la culpa la tengo yo porque no he obedecido a Dios? No he hecho lo que Dios me ha dicho, no he salido a buscar el pan, no he ahorrado, no he hecho las cosas que la Biblia me dice que tengo que hacer, y por eso estoy padeciendo necesidad. Y sí, Duarte fue muy listo y se llevó mucho dinero, y los del PRI también, pero a lo mejor eso no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí, y yo tengo que ser honesto y reconocerlo. Si eso es así, yo tengo que reconocer lo que me está pasando. No es culpa ni de mi jefe, ni del presidente, ni del gobernador, sino es mi propia culpa. ¿Y sabe qué? Le digo una cosa: en todos los lugares del mundo a la gente le gusta hacerse la víctima y culpar a otras personas. Y para que de verdad nosotros podamos ser genuinos cristianos y hacer la voluntad de Dios, debemos de dejar de hacernos la víctima y reconocer cuando los problemas que tenemos son nuestra propia culpa y responsabilidad. ¿Estoy en una crisis? Sí. Tengo que ser humilde y decir, esta crisis es mi culpa. ¿Por qué? Porque no obedecí a Dios, porque tuve dinero y me lo gasté todo, porque me endeudé y no tenía para pagar y de todas maneras seguí endeudándome, porque anduve gastando en cualquier tontería, porque no vi las prioridades de los gastos en mi familia, porque no obedecí a Dios tampoco en lo moral, no obedecí a Dios y me junté con malas personas y gastamos lo que no teníamos. Entonces hay que reconocer, muchos de los problemas económicos vienen a causa de mi desobediencia. ¿Ven? Eso es duro, ¿eh? Yo sé que muchos no van a decir amén, hermano, amén. Estoy mal porque no, soy un rebelde y no he obedecido a Dios. Está bien, yo sé que no me lo vas a decir, por eso no te lo voy a pedir. Pero hay que reconocerlo si queremos que Dios intervenga cuando estamos en un momento de crisis. Hoy te voy a poner unos ejemplos de cómo Dios ayuda a uno de los desobedientes. Pero bien, antes de pasar a esa intervención divina, quiero decirte que a veces somos obedientes. A veces podemos ser obedientes y podemos ser esforzados y enfrentar dificultades de todas maneras. La Biblia dice, por ejemplo, que Jacob y sus hijos que Jacob era el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, o más bien nieto de Abraham, y de repente le tocó padecer hambre. ¿Por qué? Porque vino un hambre en toda la tierra, y el hambre vino a toda la tierra, y por lo tanto a Jacob le tocó. Cuando hubo momentos de crisis en Israel, hablemos de situaciones que pasaban en la Biblia, ahorita te voy a poner un ejemplo, y había una situación de hambre o que no llovía, tanto los rebeldes como los obedientes a Dios padecían situaciones complicadas y de necesidad. Hay veces a los obedientes también les toca vivir las crisis, a los obedientes, que normalmente crisis que son provocadas por los desobedientes. ¿Quién cree que se está acabando este planeta? ¿Los obedientes o los desobedientes? Los desobedientes. Sin embargo, a los obedientes también les toca. A los insensibles se están acabando el planeta, pero los sensibles también van a pagar las consecuencias. Ahora bien, la Biblia nos dice claramente en Eclesiastés 9:2, quiero que usted lo vea, por favor. Eclesiastés 9:2 dice que hay veces y hay momentos de calamidad que vienen, a pesar de que seas obediente, y tienes que bendecir a Dios cuando te va bien y cuando te va mal. Dice Eclesiastés 9:2: todo acontece de la misma manera a todos.
Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Así, de repente, una situación que le afecta a un país o a una sociedad económica, difícil, hambre, escasez, le puede afectar a todo un pueblo, y si tú eres parte de ese pueblo, te afecta a ti, aunque seas obediente. O puede ser una situación que Dios permite deliberadamente en tu vida, aunque seas obediente, como es el caso de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Por favor, levanten su mano. Los que han leído el libro de Job saben que no había alguien tan obediente ni tan confiado en Dios como ese hombre. Y sin embargo, Dios deliberadamente permitió que enfrentara unas verdaderas calamidades. ¿Sí? Hay que entender eso. Y él en particular decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios permite a veces las calamidades para probar el corazón de los que dicen amarlo a Él. En su soberanía permite que justos sufran con los injustos. Ahora bien, yo te hablaba de la providencia divina, y esta enseñanza es para hablarte de esa parte. A lo mejor yo llevo hablando un poquito, recordando algunos aspectos prácticos, pero esta enseñanza es plenamente ya enfocada a lo que es tener fe en Dios y confianza en Dios cuando las situaciones son muy complicadas. La Biblia dice que Dios, hablando de providencia divina, Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Eso quiere decir que Dios ve por el bien de todos de manera general. De manera general Él ha dispuesto las leyes de la naturaleza y las leyes de este mundo para que las criaturas tengamos cuando menos lo básico, seamos o no seamos hijos de Dios. Los no hijos de Dios o los que no tienen fe deberían de agradecerle a Dios que pueden tomar agua, que tienen alimentos y que disfrutan el aire y el sol que Dios da todos los días. Así de sencillo, porque Dios lo hace salir también sobre ellos aunque no lo merecen. Ahora, los que han sido rescatados tampoco lo merecen, han sido recibidos a misericordia. Sin embargo, definitivamente Dios lo da con más agrado, porque han cambiado sus corazones. Ahora bien, la Biblia tiene algunos ejemplos de los cuales nosotros podemos aprender de situaciones de verdaderas crisis económicas y humanas. Que el peso se nos devalúe un poco, que la gasolina esté subiendo mes con mes, que ya nos subieron la luz, o que nos cortaron el agua una semana. A lo mejor a nosotros nos duele, o nos bajaron el sueldo, o tuvimos que cambiar de trabajo y nos quedamos 2 o 3 semanas sin trabajo. Pues a lo mejor sí nos pegan, pero seamos honestos, no se comparan a las verdaderas calamidades que le ocurren a otros pueblos en este mundo. No somos la gente de Siria que tiene que dejar su país en lancha, o los cubanos que se salen en una balsa, o los centroamericanos que tienen que cruzar a pie un país, o los venezolanos que efectivamente no tienen para comer, muchos de ellos. La Biblia tiene unos ejemplos dignos de poner atención. Quiero platicarle de 2. Voy a tratar de resumirle capítulo y medio del libro de Segunda de Reyes. Nada más le voy a citar unos pasajes, pero voy a tratar de platicarle una historia completa. La Biblia habla de que ese pueblo que Dios sacó de Egipto, ese pueblo Israel que Dios sacó de Egipto, por su desobediencia se dividió en 2 naciones, Judá e Israel. Israel se volvió desde el inicio, desde que se separaron, se volvió idólatra, desobediente. Y la Biblia habla de que la desobediencia de Israel fue creciendo conforme pasaba el tiempo y conforme cambiaban de reyes. Iba pasando el tiempo y se volvían cada vez más idólatras y cada vez se iban alejando más de Dios. De tal manera que llegamos a
una época quizá la más oscura de los tiempos de Israel, en donde de plano un hombre llamado Acab llegó al trono. Era hijo de un general, también era un rey, pero por ser hijo de un general, de plano pusieron demasiada confianza en las cosas del mundo y muy poca confianza en Dios, y la cuestión se enfrió de una manera tremenda. Este hombre Acab se casó con una mujer extranjera llamada Jezabel. Es quizá la mujer impía más famosa de toda la Biblia. ¿Quién ha leído acerca de Jezabel? Levante su mano, por favor. Así es una verdadera hechicera, es una bruja perversa como no ha habido otra a lo largo de la historia. Si a ti te dicen algún día Jezabel, te están insultando de una manera muy fuerte. Ahora bien, esa mujer era sidonia. Ella introdujo el culto a Baal. Y la cosa en Israel, en su capital Samaria, en verdad se puso muy mal. Bien, quiero platicarle parte de esa historia. Israel y Siria tenían pleitos militares, problemas militares o problemas entre reinos, de tal manera que Siria decide atacar a Israel, y eso es lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 24 al 25. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Déjeme platicarle qué pasaba, porque algunas de las cosas están así como que lejos de nuestra cultura. La situación era así: antes no atacaban con tanques, ni con misiles, ni con armamento pesado. Se atacaba a caballo, con espada, a pie, quizá con arcos y flechas. Pero había una manera muy interesante de destruir a una nación, y era hacer lo que hicieron los sirios. Rodearon Samaria y le cortaron toda la provisión que venía de afuera. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Al poco tiempo, a los pocos meses, definitivamente tenía que haber escasez de alimentos, tenía que haber escasez de agua, y la situación se puso crítica. Ahorita le voy a poner desde lo que el mismo pasaje nos dice, algunas situaciones de qué tan crítica se puso. La cosa es que la cosa se puso tan crítica que la cabeza, para alimentarse, la cabeza de un burro, de un asno, que era un animal inmundo, para comerlo costaba una fortuna. 80 piezas de plata. Era una fortuna, era un dineral. Y el combustible que se utilizaba para cocerlo, porque en ese entonces, bueno, usted entenderá que no se podía salir de Samaria a recoger leña. Por lo tanto, se usaba como combustible para cocinar lo que hubiera, y en ese caso era el estiércol. Y 100 gramos de estiércol para cocinar esa cabeza de burro también valían una fortuna. La gente se estaba muriendo de hambre, y los ricos estaban gastando todo su dinero en un poco de comida de la peor calidad, y la cosa de verdad estaba crítica. O sea, usted dirá, bueno, aquí si hay alguna crisis, a lo mejor los ricos salen adelante. Los ricos también se estaban muriendo de hambre. Así, la gente se estaba muriendo, se estaba cumpliendo una parte. Al ratito que usted llegue a su casa y que lea Deuteronomio, el que le dije, está profetizado que los desobedientes iban a comer a sus hijos. Bueno, en ese pasaje, en ese momento se cumplió. En Samaria los padres estaban comiendo a los hijos. De ese tamaño era la crisis. De ese tamaño era la situación. Ahora bien, lo que sigue a continuación, que se lo voy a platicar, usted lo puede leer en Segunda de Reyes 6 en su casa, es el autor de Segunda de Reyes nos presenta un cuadro. Sale Joram, el hijo de Acab y de Jezabel.
es el rey, sale a caminar, él de una manera muy curiosa, por cierto, porque era un rey idólatra que no se volvió a Dios. Por cierto, tenían entre ellos a uno de los más grandes profetas que Dios ha levantado, a Eliseo. Ahí estaba, para ser consultado, para clamar a Dios, para pedir a Dios ayuda, para pedirle a Dios palabra de Dios. Pero no, el hombre salió a caminar como mostrando condescendencia con el pueblo, vestido de cilicio, de una forma de mostrar tristeza. Y se encontró en el camino, dos mujeres que estaban peleando, y él se acerca para ver qué se estaban diciendo la una a la otra. Y una le dice al rey: salva, salva, señor mío. Lo identifican como rey y le dicen: si no te salva Jehová, ¿qué voy a poder hacer yo? Y le platican la historia. La historia era así: estamos peleando porque habíamos acordado comernos a nuestros hijos. El día de ayer nos comimos al mío, pero esta mujer escondió a su hijo el día de hoy y no quiere sacarlo para que nos lo comamos. Imagínense usted, es una cosa que parece increíble, pero que sucedió. El hombre estaba perplejo, y bueno, mire, hombre inconverso, sin Dios, en lugar de arrepentirse, en lugar de llevarlo a buscar a Dios, en lugar de rasgar sus vestiduras, no, el hombre se enojó con el profeta, se enojó con Eliseo y lo mandó, dijo: vamos a ver si no se muere ese hombre el día de hoy, si no se mueve Eliseo. Y le manda un mensajero a que lo hagan traer. Eliseo se da cuenta, evade un poco esa situación. La cosa es que la cosa se puso muy crítica. Y sabe que Dios permite que las situaciones económicas se pongan en un estado crítico para mostrarnos nuestra necesidad. ¿Sí? Quizá ese rey, en lugar de reaccionar bien o de convertirse a Dios, no clamó a Dios. Lo cierto es que había un pueblo que estaba muy necesitado, y entre los cuales sí había alguno que clamara a Dios, sí había alguno que se acordara que Dios existe. Y nos puede pasar a nosotros, a lo mejor yo soy un terco, un necio que no se somete al Señor, o una mujer, digo con mucho respeto, terca, que no me entrego al Señor de todo corazón. Pero hay veces que Dios abre su mano por amor a tus hijos, porque escuchan la palabra de una maestra y le dicen en su sencillez: Dios, ayuda a mi familia. Y fue lo que sucedió. En esa situación, de hecho el rey le dice, fíjate lo que dijo el versículo 23, el 33, por favor, si puedes poner desde el 33. Esto es lo que le dice el rey Joram, o lo que exclama el rey Joram. Estaba incrédulo ante lo que estaba pasando, y dice: aún él estaba hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? O sea, el hombre ya estaba, pues, ¿para qué vamos a esperar que Dios nos ayude? Estaba metido en una tremenda incredulidad, por cierto, a causa de su propia desobediencia. Ahora bien, ante esa situación crítica, Dios actúa de manera sobrenatural. Yo le decía que Dios actúa de manera natural, y la Biblia enseña que Dios actúa de manera sobrenatural. Y cuando la situación natural ya estaba completamente vencida, Dios mete su mano para actuar de manera sobrenatural. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Dijo entonces Eliseo, tenía que ser un profeta y un hombre que estuviera consagrado: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué es lo que estaba diciendo la profecía? Es interesante que usted lo entienda, porque bueno, ¿cuánto era? Y no vamos a ponernos a hacer cuentas. Lo único que quiero decirle es que la profecía dice claramente: mañana
los alimentos se van a comprar a su precio común y corriente. Van a costar lo que deberían costar o inclusive más baratos. ¿Sí? A comparación de lo primero que nos pone el inicio de esta historia, que estaban altísimos, la profecía dice: mañana a esta misma hora los alimentos van a costar lo que deberían de costar. Y entonces un príncipe, el versículo 2 nos dice que un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Déjeme hablarle cómo se cumplió esta profecía. Yo le decía, la gente se estaba muriendo de hambre, no entraban ni salían alimentos, y los leprosos, que si usted ha leído la Biblia sabrá que la gente leprosa no vivía en la ciudad, vivía a las afueras. Los leprosos también se estaban muriendo de hambre, entraban a la ciudad para que alguien hiciera caridad o misericordia con ellos y les diera algo de comer, pero no querían ni morir, no querían ni entrar a la ciudad porque estaban muriendo de hambre. Había 4 que dijeron: bueno, pues vamos a hacer otra cosa diferente. Si entramos a la ciudad nos vamos a morir con ellos. Vamos ahí al campamento de los sirios. Quizá nos den algo de comer. Quizá nos perdonen la vida y nos ofrezcan un pedazo de pan. Y se fueron hacia el campamento de los enemigos en la noche. Y llegando en la noche se dieron cuenta que el campamento estaba vacío, porque la escritura dice que Dios hizo que los sirios escucharan un estruendo como de caballos. La cosa es que los sirios se asustaron porque pensaron que Israel había contratado a otras naciones y que venían a atacarlos. Se llenaron de temor y se fueron, y dejaron ese campamento lleno de riquezas y lleno de provisiones. Entonces esos 4 leprosos pues se pusieron a comer y ahí guardaron todas las cosas que había ahí, lo que más pudieron, y estaban felices comiendo los 4, ¿no? Todo dar. Muy bien, me estaban pasando muy bien, hasta que uno de ellos dice: nuestra maldad nos va a alcanzar. Si nosotros guardamos esto para nosotros solos, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y entonces regresaron a la entrada de Samaria y le dijeron al guardia: no están los sirios, el campamento está vacío. Entonces el rey pues, un hombre no temeroso de Dios, más bien lleno de estrategias humanas, no lo creyó. Dijo: no, seguramente los sirios están escondidos ahí, nos van a matar, si salimos nos van a matar. Entonces mandó unos espías. Efectivamente constataron de que no había nadie y vinieron a dar la orden. ¿Sabe qué pasó? Todo el pueblo salió despavorido hacia el campamento de los sirios a encontrar qué comer. Pero pasó algo curioso. La profecía de Eliseo era que la comida se iba a vender a precio corriente, pero aquel incrédulo que dijo que no iba a ser posible, lo iba a ver, pero que no iba a comer. El rey puso a ese hombre a vigilar la puerta de la entrada de la ciudad, y cuando salió la gente fue aplastado por toda la gente y se cumplió la palabra de Dios. La cosa es que a raíz de lo que sucedió, bueno, no solo comió Israel, sino que la economía se recuperó y llegaron a tener de nuevo una estabilidad económica. Por amor a ese rey impío, no, por amor a algunos cuantos de los cuales Dios tuvo misericordia y les hizo el bien. Pero fíjese, la Biblia nos habla de cómo Dios interviene en momentos de tremenda crisis, y nosotros deberíamos aprender de eso. Hay veces que la soberbia del padre es la que le lleva a renunciar a su trabajo, pero son las oraciones de un niño pequeño las que vuelven a traer pan a la casa, y nosotros deberíamos de aprender así. Deberíamos de entender y de mirar cómo Dios
cómo Dios también ayuda de manera extraordinaria. Ahora, quiero platicarle otro ejemplo de manera breve. O sea, Dios interviene en los momentos de crisis. Y como yo le decía, hay veces que las crisis le pegan al justo, le pegan al Hijo de Dios, aunque Él no las provoque, como es el caso que le voy a platicar a continuación. En los tiempos del padre del rey Joram, del que le acabo de platicar, o sea, en los tiempos de Acab, el que se casó con Jezabel, vivía otro gran profeta. No era Eliseo, era Elías. Ese gran profeta, Israel estaba lleno de idolatría, estaba lleno de maldad, y Dios estaba haciendo muchas cosas para rescatar a su pueblo de la idolatría y de la maldad. Quiero decirle algo: ¿Dios interviene para rescatar la economía? Sí, pero lo que más le interesa a Dios rescatar, ¿sabe qué es? Tu corazón y tu alma. Eso es lo que más le interesa. Le interesa que comas, te digo amén. Le interesa más que no te vayas a perder al infierno y que llegues a la vida eterna. Por supuesto que sí. Es más, la Biblia dice: ¿ya tienes pan? Cuando Jesucristo se paraba enfrente de la gente y la veía hambrienta, les daba de comer. ¿Ya comieron? Ok, ahora vamos a buscar el pan que viene del cielo, que es mucho más importante que el pan que te preocupa más a ti. Y eso es lo que le decía a la gente. Luego la gente pues comida gratis, vamos a buscar a Jesucristo. Y Jesucristo se volteaba y les decía: ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, pero lo que debería de importarles es el pan que viene de arriba. Ahora bien, lo cierto es que los momentos de aflicción que Dios permite también le pegan al justo, y Dios estaba tratando en esos momentos de hacer que el corazón de Israel fuera recuperado, porque estaban extraviados, porque alguien había metido idolatría al pueblo, porque estaban en desobediencia, porque los que deberían de serles ejemplo para vivir una buena vida no les estaban siendo ejemplo, y todos estaban descarriando, se estaban apartando de Dios. Dios estaba ocupando la vida de Elías para hacer volver el corazón de ese pueblo. Y déjame decirte una cosa que es importante: no hay mejor herramienta que tenga Dios que la aflicción y el sufrimiento para hacer volver nuestros corazones a Él. Así, en esos tiempos en los que Israel era un rebelde, Dios no les envió cartitas de amor. No les mandó el profeta Elías para decirle: Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Eso no. O sea, qué bueno fuera que los seres humanos reaccionaran así, ¿verdad? Qué precioso sería que te dijeran: Dios te ama, voy a dejar toda mi vida de pecado, voy a dejar de ser un orgulloso, un rebelde, y me voy a volver a Dios, voy a dejar de estar horas y horas en mi trabajo y le voy a dedicar a Dios lo que debe hacer, porque te dijeran: Dios te ama. ¿Sabe qué? Ojalá que fuera así. La Biblia dice que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la gran mayoría de los corazones humanos endurecidos por el pecado no funcionan así. Y no porque Dios no quisiera usar medidas drásticas, pero Dios tiene que usar medidas drásticas. Y en esa situación en la que estaba Israel, Dios hizo volver al pueblo de Israel con medidas drásticas. La primera de ellas fue: va a haber hambre. Y entonces puso palabra en la boca de Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese bien la profecía, ni lluvia ni rocío en años. ¿Sabe qué pasó? Se acabó la producción, se murieron los ganados, se secaron los ríos,
y la gente se estaba muriendo de hambre y volteaban a ver al rey: rey, soluciónanos el problema. Así de ese tamaño. Mientras eso sucedía, bueno, ahí había un profeta, ¿verdad? Un profeta que le era fiel a Dios. Dios le dijo de entrada: ¿sabes qué? Tú no te preocupes, vete a tal lugar, vete ahí junto al río, escóndete junto a ese arroyo, yo voy a cuidar de ti. Se fue Elías, estuvo tomando agua de ese río, y Dios le mandaba de manera sobrenatural a cuervos que le llevaban comida y le llevaban lo que él necesitaba a ese lugar. Y estuvo comiendo así hasta que se secó el río, porque el río se secó para todos. ¿Sí me explico? Y el día que Dios permita que el corazón de los seres humanos sea afligido para brindarles una última oportunidad, es muy probable que a todos los que amamos a Dios también nos toque que el río se seque. Escucha lo que te quiero decir. Es muy probable que en ese suceso padezcan los que aman y los que no aman a Dios. Pero lo que enseña el pasaje es que Dios tiene un cuidado especial por los que lo aman. Se secó el río y Dios no dejó desamparado a Elías. Dios le dijo a Elías: ahora vete a este otro lugar, a Sarepta de Sidón, que yo he dado una orden para que una mujer viuda te sustente. Fíjate, nada más lo mandó a la ciudad, a una ciudad enemiga, para que una mujer de un pueblo desconocido, que no conocía realmente a Dios, le alimentara. Era viuda, tenía un niño, no tenía recursos económicos, estaban muriendo de hambre también, porque la sequía le afectó a todos. Todos estaban muriendo de hambre, en Samaria y en Siria y en todos los lugares alrededor. Ahora bien, veamos lo que dice el versículo, Primera de Reyes 17, versículo número 10. Es interesante, yo quiero que usted ponga atención a lo que dice este pasaje. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjese nada más cómo estaba la situación. Ahora, aquí viene lo curioso. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de esta mujer y de su niño? ¿Tuvo misericordia o le mandó una carga más? Aparentemente le mandó una carga más. Una persona que está en una situación de ese tipo le hubiera dicho: ¿sabes qué? No vengas aquí a pedir. Yo como sé que te envió el Dios vivo, yo ni siquiera soy del pueblo de Israel, yo no tengo por qué mantenerte. Sin embargo, la mujer o había escuchado de Dios, o había escuchado sus oraciones, o algo había pasado entre ella y Dios antes de que Elías llegara, pero Dios actuó de manera sobrenatural, y ella, ante la petición de Elías, no mostró un corazón mezquino que ahorró lo que tenía para ella sola. ¿Se acuerda lo que yo le he estado diciendo? Dios nos ha estado hablando en las reuniones pasadas. Dios quiere que tengas para que compartas, ¿verdad? Dios quiere que trabajes y que lo que tengas en tu mano lo compartas con el necesitado. Seas rico o seas pobre, tengas mucho o tengas poco, la Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracia.
Y esta mujer reaccionó como si fuera una hija de Dios. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar con esto? Digo, es algo glorioso, está en la Biblia y yo creo que es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es así. Yo creo que Dios actúa así, y muchas personas, a lo mejor, si pudiéramos hacer una reunión de testimonios, algunos dirán: ¿sabe qué? Dios hizo algo parecido en mi vida, en mi familia, en un momento determinado, cuando no teníamos que comer. Y alguien de mi familia o todos juntos clamamos a Dios, y pasó algo, no se nos acabó el pan, o el dinero rindió poco, un poquito de dinero rindió mucho. Yo me acuerdo, en alguna ocasión lo he mencionado, yo recuerdo hace tiempo, la esposa de un pastor que nada más tenía, hace mucho tiempo, 50 pesos diarios para alimentar, le lloraba a Dios porque ese dinero no le alcanzaba. Dios respondió a sus oraciones, le dio sabiduría, y esos 50 pesos alcanzaban, sobraban, y comían hasta postre. Lo que quiero decirle es que Dios actúa también de esa forma en casos de extrema necesidad y de crisis. La Biblia nos enseña a que cuando hay crisis que nosotros no ocasionamos, debemos mirar a la providencia divina. ¿Y por qué dije crisis que nosotros no ocasionamos? Porque si nosotros ocasionamos la crisis, antes de mirar a Dios debemos mirar hacia nuestros propios pecados de desobediencia, mirar al suelo, pedir perdón y entonces mirar a los cielos. Así. Si la crisis, lo digo con amor y con respeto, la ocasionaste tú por orgulloso, por desobediente, por soberbio, por hacer las cosas a tu manera y no sujetarte a la palabra de Dios, antes de levantar una oración al cielo, lo primero que tienes que hacer es mirar tu propia rebelión y pedir perdón. Cuando tú mires tu propia rebelión y pidas perdón, tu corazón está adecuado para mirar al cielo. La Biblia nos dice que miremos la providencia divina. Si la crisis no la ocasionamos nosotros, sino que hemos tratado de hacer la voluntad de Dios, y sin embargo estamos en una crisis, la Biblia nos dice que miremos a la providencia divina. Romanos 8:28 nos dice que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estoy en un momento de aflicción y de angustia, y yo me he esforzado por amar a Dios. La Biblia dice que Dios no me va a dejar, y que esta situación de angustia, de aflicción, me va a ayudar a bien. ¿Qué va a hacer Dios? Sería pretencioso que yo, un ser humano, le diga lo que Dios va a hacer. Le puedo decir lo que he aprendido que hace Dios cuando permite que ciertas situaciones de aflicción pasen en nuestras vidas. Normalmente cuando pasan aflicciones aprendemos humildad. Normalmente cuando pasan aflicciones aprendemos a depender de Dios. Normalmente cuando pasan situaciones de aflicciones dejamos de confiar en nosotros mismos, se derriba nuestro orgullo y nos damos cuenta que no somos nada y que Dios es inmenso. Y eso nos hace voltear hacia los cielos y confiar en Él. Así. Entonces, si yo amo a Dios y yo creía que iba bien y Dios permite una situación de aflicción, Dios sabe por qué la permite, pero si yo amo a Dios, esa situación de aflicción me ha de llevar
algo bueno. Puedo yo estar no convertido y viene una situación de aflicción que yo mismo me creé. Y algunos dirán, no, es que no me la creí yo, no me pagó. No, Dios permitió que no te pagara para que se te quite tu soberbia, lo digo con amor, para que tengas humildad. Y hay dos caminos. Tú puedes ser como ese rey Joram y decir, no, pues la culpa la tiene, yo no la tengo, la debe tener el pastor, porque desde que fui a la iglesia y dijo que las maldiciones, me pasó eso, él. Lo voy a mandar matar si es necesario. ¿Hacia allá se puede ir tu corazón? La Escritura dice que el corazón del hombre le hace pecar y luego contra Jehová se ira su corazón. Entonces, si tú no estás convertido, podrías irte chueco y no ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. O tomar la lección, aprender la lección, reconocer tus pecados y que eso te ayude a acercarte a Dios con humildad, a pedir ayuda, a pedir perdón. ¿Sí entendemos esa parte? Ahora bien, entonces yo te decía, las aflicciones y las crisis nos ayudan a mirar hacia la providencia divina. Hay algo que es seguro. La Biblia dice que Dios cumple su palabra, que nosotros podemos, fíjese, Dios hace una comparación curiosa de lo que somos nosotros y lo que es Dios. Nosotros podemos venir un día a alabar a Dios, nos gusta la alabanza, nos llega la palabra y decirle, Señor, yo te voy a ser fiel toda mi vida, yo te voy a servir, yo te voy a amar. A partir de ahora, es más, si tú me das trabajo, yo te voy a servir. Se oye bien, ¿no? Amén. Te da trabajo, hace misericordia contigo y se te olvida y no cumples tu palabra y sigues viviendo como tú quieres. La Escritura dice que el hombre es así, pero cuando lo compara con Dios y lo compara con su fidelidad, la Biblia dice, si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Así. Tú y yo podemos fallarle a Dios por rebeldes, por descuidados, por malos hábitos, por torpes, por lo que tú quieras. Tú y yo le podemos fallar. Moralmente le podemos fallar también en estos principios que estamos aprendiendo, y ya te volviste flojo otra vez, ya te volviste místico otra vez, ya quieres que las cosas se caigan del cielo, ya te volviste gastalón otra vez, y ya le volviste a fallar a Dios otra vez. La Biblia dice, si fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Y con eso lo que te quiero decir es que cuando Él promete algo, lo cumple. Lo cumple pase lo que pase. Si tú ves lo que pasa en la vida de los reyes de Israel y de Judá, se volvieron unos impiazos. Y sin embargo, por lo que Dios le prometió a sus padres, los siguió protegiendo y los siguió proveyendo. Así, y se volvían más idólatras y más desobedientes. Pero por lo que Dios le prometió a sus padres, los seguía protegiendo y los seguía proveyendo y les seguía dando palabra y los seguía sacando de sus problemas y de sus apuros. Si tú eres un cristiano y lees el libro de los Reyes y dices, uy, puedes terminar deprimido por tanta desobediencia, tanta idolatría y tanta rebelión. Pero se aprende mucho acerca del carácter soberano, misericordioso y compasivo de Dios, de cómo Dios permanece fiel a pesar de que ellos son rebeldes. Ahora bien, si Dios es bueno con los rebeldes,
¿Cómo será Dios con los fieles? ¿Cómo cree usted que sea Dios con los fieles? Fíjese lo que dice el Salmo 37, versículos 25 al 28. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su bendición y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Este pasaje tiene una preciosa promesa para mirar a la providencia. La cuestión puede ser muy difícil, la situación puede ser muy complicada. Dios no le falla a los que lo aman y a los que confían en Él y a los que obedecen a su palabra. ¿Sí me escucha? ¿Sí me entendió lo que quiero decir? Usted quiere ver la mano de Dios, usted vuelva hacia Dios. Usted confía en Dios, usted humíllese a Dios. Ahora, dedique tiempo a la oración y dedique tiempo a hacer lo que la palabra de Dios le dice. Deje la mentira y deje de endeudarse. Honre a sus padres y salga a trabajar 6 veces a la semana y descanse una y dedíqueselo al Señor. ¿Sí me está explicando lo que le quiero decir? Deje de ser perezoso, levante de su cama, eleve oración a Dios y luego salga a tiempo y trabaje con esfuerzo y cánsese, como dice la palabra de Dios, que se tiene que ganar el pan. Cánsese con el sudor de su frente hasta que le sude la frente. Ahorre, pague sus deudas, soporte a su jefe, soporte a sus clientes, soporte a la gente difícil en el trabajo, sea humilde, aprenda, obedezca a Dios, no haga fraudes. La Biblia dice que Dios no desampara a los que le confían en Él y le obedecen. ¿Sí? Tarde o temprano Él obrará para que las situaciones de crisis se compongan. Termino con este último pasaje, es el último que quiero poner delante de usted y con este termino la enseñanza. Son las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de ponerlo, el Señor Jesucristo enseñó que en ningún momento deberíamos estar demasiado preocupados. Y yo quiero explicarle este pasaje. La religión ha malinterpretado este pasaje, lo ha sacado de contexto y casi lo ha puesto en un punto en el cual te lleva a que primero está a orar, ayunar, y si no te da tiempo de trabajar, no te preocupes que Dios te va a dar de comer. Eso no enseña este pasaje. El pasaje que te le voy a leer a continuación, lo que enseña es que si tú tienes un Dios que te cuida, que te salvó y te perdonó tus pecados, ¿para cuántos de los que están aquí presentes Jesucristo es su Salvador? Entonces, ¿tienes un Salvador que te va a meter al cielo pero que va a dejar que te mueras de hambre en esta tierra? O sea, fue una manera muy sui generis de meterte al cielo, ¿no? Te mueres de hambre y te vas al cielo. Creo que no le da nada de gloria a Dios. La Biblia enseña, lo que quiere enseñar este pasaje es que no deberías de estar gobernado por el miedo como la gente de este mundo está gobernada por el miedo. La gente de este mundo trabaja horas, 16 horas.
ahorra, nunca tiene tiempo para la familia, nunca tiene tiempo para Dios, nunca tiene tiempo para su salud, no tiene para nada. Se mueren en el trabajo de un infarto porque las presiones, los malos hábitos, por el miedo, porque el miedo les destruye, porque tienen temor a quedarse sin la provisión del otro día o del próximo mes o del próximo año. El miedo les gobierna. Y la Escritura enseña que a lo único que tenemos que tenerle miedo es a Dios. Y a Él hay que tenerle temor. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Que no le tengas miedo a las circunstancias de la vida si tú tienes confianza en Dios. Que no te dejes gobernar por las presiones o por los temores. Que Dios sabe qué cosas tienes, de qué cosas tienes necesidad. Dios ya las sabe. ¿Qué dice y qué no dice este pasaje? Este pasaje no dice confía en Dios y Él te va a mantener. Eso no dice. Este pasaje no dice no salgas a trabajar porque Dios ya sabe que tienes que comer y Él va a hacer llegar hasta la puerta de tu casa un hermano con una olla de comida todos los días y vas a comer tú y tu familia, como enseña la religión. Ay, qué preciosos, qué bonitas historias se cuentan en la religión, y yo no dudo que Dios haya movido el corazón de alguien, pero la gente que está mal enseñada en la religión se vuelve floja y mística y no respeta la palabra de Dios, y lo digo con mucho amor y mucho respeto. No respeta la palabra de Dios porque se llena de misticismos. Este pasaje que voy a leerte a continuación no contradice todo lo demás que la Biblia enseña. La Biblia enseña que te esfuerces, que ahorres, que pagues, que te administres, que cuides, que preveas. Lo que enseña este pasaje es que no tengas miedo, porque Dios te cuida, porque Dios te va a ayudar, porque si entras en un bache, Dios te va a sacar de ese bache y te va a proveer y te va a ayudar, y no vas a quedar desamparado. Eso es lo que enseña este pasaje. Y es hermoso, el pasaje es hermoso. El pasaje es hermoso. Enseña a mirar hacia la providencia divina. Lucas 12, versículos 22 al 34. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ahí tenemos el versículo clave. Que no te preocupe de más, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios?
Dios cuida a su creación. Ahora, los que han confiado en Él, Dios los cuida de manera especial. Dios sabe de qué tienen necesidad, sabe que tienen que comer al otro día, que sus hijos tienen también, que les van a pedir leche. Lo sabe. Y lo que está enseñando en este pasaje es: mira que Dios lo sabe, y mira que Dios te ama, y mira que Dios te cuida. Enfócate en buscar su reino, enfócate en hacer su voluntad. Haz lo que su palabra te dice. Búscalo a Él primeramente. Luego sal y haz lo que Él te dijo que tienes que hacer. En lo moral, en los mandamientos morales y también en los mandamientos prácticos. Sal, trabaja, ahorra, paga, administra, cuida, esfuérzate, cánsate. Haz lo que tienes que hacer. Pero tranquilo, hay un Dios que te cuida. Este pasaje ya te decía, no te está diciendo, bueno, no te preocupes. Dios ya sabe que tienes necesidad. Mañana va a llegar un motociclista de McDonald's y te va a traer hamburguesas a tu puerta. No está diciendo eso, ¿ah? Mañana va a llegar un pizzero a tu casa. La pizza está pagada. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: tranquilo, duerme en paz. Dios está por encima de las circunstancias que rodean tu vida y Él te va a ayudar cualesquiera que ellas sean. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? No importa cuán adversas sean las circunstancias que rodeen tu vida, Dios sabe de qué cosas tiene necesidad, y si tú le entregaste tu vida y tú hiciste un compromiso con Él, Él hizo un compromiso contigo, y Él no va a faltar a su palabra, porque Él siempre cumple su palabra. Entonces, si Él siempre cumple su palabra y tú has puesto tu confianza en el Dios de los cielos, está tranquilo, no te dejes gobernar por el miedo. Adóralo, búscalo, humíllate delante de Él, haz lo que tienes que hacer y Él se encargará de bendecir la obra de tus manos. ¿No tienes trabajo? Se encargará de ayudarte a encontrar un trabajo. Él no prometió hacerte rico, Él prometió suplir tus necesidades y está dispuesto a cumplirlas, a cumplir su promesa. Que no le falte nada de sustento, de abrigo a tu familia, a tu casa. Entonces, no te preocupes, o sea, no estés muerto de miedo ni te vayas a esclavizar con alguien que no te permite buscarlo, que no te permite ni leer la Biblia, que no te permite ni compartir con tu esposa y con tus hijos, no te lo permite, y tú vas y te esclavizas ahí. Aunque sea de esto, aquí vendiendo cerveza, vendiendo cigarros, les voy a servir aquí unos briagos, unos borrachos, esto les voy a servir sus cubas, es lo único que hay, pues es lo que voy a hacer. No te esclavices, confía en Dios, es lo que dice la palabra. Amén. Entonces miremos a la providencia, entendamos que hay un Dios en los cielos que cuida a los suyos. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada pasaje, por cada ejemplo, por cada verdad que hemos hablado en esta mañana. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mirar tu cuidado y tu provisión, Señor. Ayúdanos a mirarte, sobre todo en los tiempos de aflicción y de necesidad, Señor. Padre, ayúdanos a reconocerte, como dice la palabra, en todos nuestros caminos, para que tú endereces nuestras pisadas, nuestras veredas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias que esta palabra se quede en nuestros corazones y nos ayude a buscarte en cualquier momento de necesidad o debilidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.